Hoy les voy a hablar de un ejercicio muy básico que yo realizo todas las noches y que muchos pudieran decir, bueno, realmente es que genera mucho esfuerzo esto de manifestar un milagro, pero realmente tú debes hacer un esfuerzo si quieres forjar y lograr esa vida que tanto y tanto has planeado y que tanto has anhelado y que hasta el momento, infortunadamente, no lo has conseguido. Esta técnica la comencé a hacer precisamente cuando conocí a mi maestro Neville Goddard, y cuando te digo lo conocí, nunca lo conocí físicamente, sino que empecé a estudiar sus enseñanzas, a analizarlas, a forjarlas y sobre todo a implementarlas. Soy una juiciosa de todo este tema, soy una disciplinada de todo este cuento y de forma fugaz empezaron a aparecer cosas en mi vida que no podían ser casualidades, así que empecé a implementar todos estos métodos y luego empecé a enseñarlos a otras personas que los acogían y en definitiva les estaban dando unos resultados inmensos. Ahí es cuando empiezo a escribir, a hacer los videos, a hacer las lecciones de un milagro en 60 días, porque a partir de una cantidad de sucesos en mi vida, pude entender que en definitiva no somos un corcho batido en medio de la tempestad, sino que tenemos el poder innato de crear toda nuestra realidad, un poder interno que en muchas oportunidades o desconocemos o lo que es peor, negamos para nosotros mismos y para los demás. Cuando conozco esta técnica, empecé a practicarla todas las noches y de forma constante antes de dormir. Y mi vida empezó a dar un giro impresionante a tal punto que ya no me concebía como la persona que era sin utilizar toda esta magia, digámoslo así, sin utilizar toda esta energía divina en pro de mis manifestaciones. Yo ya no podía concebir mi vida de forma diferente. Yo ya no pude dejar, después de aprender estas enseñanzas, a dejar de utilizarlas. Y es que toda la vida he sido una lectora empedernida, entonces cuando descubrí estas enseñanzas por medio de muchos libros, se me volvió como, llamémoslo, utilicemos un mal término, como un vicio, como una droga, leer y leer y leer y querer saber más de esto. Pero descubrí adicional a esto que no sucedía nada si simplemente leía, así que empecé a practicarlo y a practicarlo. Muy bien. Hemos hablado desde el primer día cómo se forja un milagro, cómo se forja un milagro en realidad. Simplemente hay que saber exactamente qué es lo que quieres, sentirlo, saber que hay una fuerza interna manifestadora en tu interior que puedes dirigir esa energía y sobre todo que el creador de todo esto no utilizó una energía o más bien una materia está sin utilizar para que tú puedas forjar a partir de eso los milagros, los deseos, los anhelos en tu realidad. Cuando uno entiende todo esto y el poder de dirigir su propia energía y su propia manifestación, entonces empieza a empoderarse, primero tímidamente, y luego va tomando y va tomando más confianza hasta que cuando logras la primera manifestación, te das cuenta que sí puedes hacerlo. En la segunda, tú todavía tienes muchísimas dudas, muchísimos miedos, pero finalmente lo haces. Ya en la tercera sientes que estás obrando realmente cosas magníficas en tu realidad. Esta técnica que les voy a enseñar se llama las tijeras de podar. Es una técnica muy bonita que yo uso todas las noches, porque cuando tú siembras esta semilla de tu deseo, es una semilla que has colocado en la tierra con ahínco y esta flor empieza a ponerse bella. Observamos que se le van pegando malezas, que la ahogan y le tapan la luz del sol. Inmediatamente, como un buen jardinero, nosotros empezamos a deshojarla de, más bien a despojarla de esa maleza. Asimismo, debemos erradicar las malezas de nuestra intención, de nuestro milagro, para que pueda crecer. Las dudas, los temores son las malezas, así que fíjate bien en cortarlas. Cuando nosotros tenemos claro nuestro pensamiento, nuestro deseo y nos lanzamos al hecho de manifestarlo, empiezan a aparecer las dudas que yo les expliqué que la palabra duda tiene su raíz en Satán. Entonces ahí es cuando dejamos entrar el enemigo de forma consciente o inconscientemente en nuestra vida y ahí es cuando se va forjando alrededor de todo nuestro milagro de esta semilla que hemos sembrado una cantidad de maleza, una cantidad de rastrojo, una cantidad de malas hierbas que se le van pegando. Esa es la duda. Ahí es cuando nosotros debemos intervenir y empezar a erradicar esa duda de ahí de esa flor bella que nosotros hemos sembrado, que es nuestro milagro que se está forjando y está echando raíz. ¿Cómo se hace? Así es, la técnica de la manifestación, o más bien la técnica de las tijeras de poder. Al final de mi día, repaso el día.
no lo juzgo, yo simplemente lo reviso, lo observo a lo largo de todo el día, todos los episodios, todos los eventos, todas las conversaciones, todos los encuentros. Entonces yo empiezo a revisar qué fue lo que me transcurrió en el día, desde que hoy en mi vehículo, si se me atravesó alguien y me da una rabia, porque realmente me da mucha rabia que se me atraviese otro de forma injustificada, y empiezo a revisar cuál fue la actuación de mi jefe. Pues yo no trabajo para nadie, pero por ejemplo en el caso tuyo, en el caso de los que tienen jefes, cuál fue mi actuación junto con, o mi actuación con mi jefe, o cómo se comportó él conmigo, cuál fue la actitud cuando le hablé a mi hijo, cómo me respondió, las noticias que en algún momento se colaron y vi. Empiezo a repasar mi día, escena tras escena, sin juzgarla, simplemente soy una observadora. Luego, viéndolo claramente en mi ojo de mi mente, los reescribo. Por ejemplo, si a mí me generó muchísimo malestar la persona que se me atravesó mientras iba en mi carro, en mi vehículo, entonces reescribo eso como si esa persona nunca hubiese aparecido. Si tuve un encuentro fatídico, o sea, desafortunado con mi jefe, donde él discutió conmigo y me dijo cosas que yo no quería escuchar, entonces empiezo a reescribir eso, empiezo a imaginarlo de forma diferente en mi mente. ¿Cómo te hubiera gustado que eso hubiese sucedido? Empiezo a reescribir cada una de esas imágenes. Si tuve algún encuentro fuerte con mi pareja, si tuve una discusión, una pelea, reescribo ese momento como si eso no hubiese existido. Y de esta forma, lo que hace nuestra mente es empezar a tomar las buenas escenas que nosotros mismos hemos reescrito y a empezar a generarse como un abono, como una tierra buena para nuestro deseo. Es muy difícil de explicar realmente en estos 10 o 15 minutos que yo realizo este Facebook Live o este directo. Es muy difícil de explicar a grosso modo para que tú realmente lo entiendas, pero lo que trato de hacer que captes es que todas las escenas que hayas vivido de la forma como a ti no te gustaron, es necesario que tú las traigas al poder de tu mente, de tu imaginación y las reescribas como tú hubieras querido que hubiesen sucedido. Si tuviste un malentendido con tu hijo, con tu mamá, con tu hermano, reescribe eso como una charla apacible de entendimiento. Reescribe eso como si realmente hubiese sido real, tan vívido y de tal forma que eso va a empezar a impulsar nuestro deseo. Pero ¿cómo puede eso impulsar nuestro deseo? Toda esa energía que nosotros malgastamos en las discusiones y en los encuentros con otras personas, en ese mal momento que pasamos, en ese momento doloroso, en ese momento de tristeza, de malentendido, son energía que nosotros le quitamos a nuestro deseo que está en pro de manifestación. Y esa energía lo que pasa es que todo el día nos genera un deterioro. Y si nos dormimos pensando en eso, entonces eso al otro día se va a representar en una disminución de la energía que le vamos a quitar a nuestro deseo y el enfoque, porque vamos a seguir pensando en eso. Mientras que cuando tú reescribes tu día, cortas la maleza de lo que pasó, del infortunio que tuviste, del malestar, si fuiste víctima, por ejemplo, de un robo, de una estafa, y si tú vuelves a reescribir esta escena, entonces ya dejas de pensar en eso y básicamente al reescribirlo lo forjas de otra manera, lo perdonas y esa energía que ya vas a dejar de utilizar en eso, lo utilizas exclusivamente en tu deseo. ¿Por qué? El deseo y el milagro no es nada más que tu pensamiento enfocado continuamente, tu emoción vibrante bonita, tu emoción realmente positiva. O sea, todo el impulso de tu corazón, de tu pensamiento, de tu esfuerzo pleno mental, de tu inconsciente, de tu subconsciente, debe ir enfocado a tu deseo para que de esta manera lo puedas imprimir en tu realidad. Entonces, retomando, todas las noches antes de dormir, lo que debes hacer es tomar tus tijeras de podar de la revisión y cortar esas escenas, o más bien, más que cortarlas, es reescribirlas para que efectivamente tú empieces a dejar de darle tanta intención y tanta energía a las cosas malas que te han sucedido para tomar esa misma energía y a partir del impulso cerebral que tenemos cada uno de nosotros, porque las neuronas que habitan en nuestro cerebro son energía pura, esas neuronas son las que hacen que se forje ese deseo en tu manifestación, en tu realidad, porque eso impulsa esa energía que nos dejó Dios creador y que todavía nosotros no utilizamos. Y así de esta manera, al cortar o al reescribir las cosas que no te gustaron, entonces las perdonas
consciente e inconscientemente y puedes enfocarte plenamente en lo que es realmente tu milagro que se está gestando. Recuerden que todos los milagros llevan un proceso de gestación, todos los milagros llevan un tiempo y si tú no estás enfocado o enfocada netamente en tu deseo, entonces realmente no se va a poder llevar a cabo ni se va a poder realizar. Hay algo que de lo cual yo les hablaba anoche y es el tema de no pensar en tu deseo como algo lejano, sino vivir plenamente en tu deseo, porque si tú piensas en tu deseo, vas a poder hacer esto 10 años y nunca se va a manifestar. Hay que pensar desde el deseo como algo ya vivido, como algo ya manifestado, como algo totalmente que ha forjado unos cimientos, que se ha construido y que tú ya lo puedes ver interiormente por medio de la imaginación, aunque aún no lo puedas ver. Y es precisamente eso, la técnica de hoy. Reescribe tu día. Tú tienes el poder de hacerlo. Cuando tú reescribes tu día, vas a empezar a ver y a notar que las personas tienen un comportamiento radicalmente positivo. O sea, vas a empezar a encontrar cosas muy diferentes a lo que tú antes pensabas. ¿Esto porque te digo todo? ¿Por qué te digo todo esto? Porque hay personas que se sienten víctimas de los acontecimientos, entonces todos los días viven pensando en que todo el mundo las ataca, como que todos los demás son victimarios y ellos son los que están ahí como víctimas y no hacen nada malo y realmente es tu mundo del cual debes empoderarte y realmente es tu mundo del cual debes cambiar. ¿Y cómo cambias eso? Desde tu interior. Todo lo que hay externo a ti es producto de tu imaginación, de tu intención sostenida. Hasta cuando vas a cocinar algo, tú ya lo planeas y lo tienes sostenido en tu pensamiento y en tu imaginación. En muchas oportunidades nos quedamos pensando, después de que discutimos con una persona, ay, me faltó decirle esto y yo quería decirle esto para que le doliera y para que lo hiriera. Asimismo, como tú le imprimes energía a eso y qué más, qué otro insulto le pudiste haber aunado para que se sintiera mal o para que esta discusión hiriera a esa persona, entonces empieza a hacer lo contrario, empieza a cortar esa maleza que están haciendo alrededor de tu deseo y de tu milagro. Te repito, ¿cómo haces eso? Simplemente revisando por las noches todas las escenas que te causaron dolor, malestar, angustia, enojo, desesperación. Entonces tú las empiezas a replantear. Eso es cortar la maleza. Replantéalos y forja una escena tan vívida, pero de forma como tú hubieras querido que hubiese pasado, que esta interpretación de la realidad sea realmente mucho mejor y más bonita para ti. Enséñale eso a tus hijos para que ellos no se queden con ese concepto de la rabia, de la ira, del malestar. Enséñales cuando tengan un mal día en el colegio, cuando nuevamente volvamos a concebir el mundo como lo concebíamos antes en libertad. Enséñales eso, a soltar, a reescribir su día. No como si se estuvieran diciendo mentiras, sino porque esto es una terapia que todos deberíamos utilizar y efectivamente hacerlo a diario, reescribir nuestro día como nosotros lo hubiéramos soñado que así funcionara. ¿Qué va a hacer esto? Además de cortar esas malezas que tenemos y esos pensamientos y esos sentimientos de odio y de rencor que se nos quedaron en el pecho, esto lo que va a hacer es efectivamente imprimirle la energía mal utilizada a nuestro deseo. Cuando tú logras finalmente aquietar tu mente, llevarla a un estado de paz, de tranquilidad, entrar en el silencio, meditar, utilizar las tijeras de la revisión y podar esa maleza, entonces te vas dando cuenta que te estás empoderando de tu mundo, que no eres una persona que está como en una ruleta rusa, sino que realmente cuando tú te empoderas de tu realidad, te das cuenta que el único creador de tu vida eres tú mismo. Y ahí es cuando la magia empieza a fluir, ahí es cuando las cosas bonitas empiezan a manifestarse en tu vida. Y no solamente eso, sino que las demás personas empiezan a percibirlo. Y entonces te ven como una persona diferente y te empiezan a respetar y te empiezan a ver como, como un reflejo de lo que ellos quisieran ser, como un punto de referencia para mejorar. Y cuando eso sucede es realmente bonito porque habrás cumplido un pedazo de tu misión en la tierra, que es ser referente de alegría, de felicidad, de amor y de paz para los otros seres humanos. Voy a mirar a ver qué preguntas me han hecho por acá. Es algo como pasar mis momentos negativos del día en positivos. Exactamente. Ahí está la respuesta. Es pasar esos momentos negativos
no negándolos, sino reescribiéndolos en nuestra mente, para que de esta manera esa energía bonita que tú utilizaste en ese momento de rabia, de desesperación, de dolor, de rencor, entonces tú lo utilices para imprimirle poder a tu milagro. Muy bien, ¿cómo decidir cuál es el milagro que más quieres? Muy buena la pregunta. ¿Cómo decidir cuál es el milagro que más quieres? ¿Cuál es el milagro que te genera a ti más emoción? O sea, ¿cuál es el milagro que realmente te hace sentir a ti en plenitud? Que tú sentirías realmente tocar el cielo si ese milagro se manifestara. Los milagros se deben elegir no por urgencia, sino por emoción, por sentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú escoges un milagro, debe ser un milagro que realmente te emocione el hecho de tenerlo, te emocione el hecho de percibirlo ya como algo reflejado y realizado. Entonces es así como se debe manifestar un milagro, porque los demás entonces lo que van a hacer es acomodarse. Por ejemplo, si en este momento tienes la necesidad de pagar la renta, pero no quieres imprimirle, o más bien no te anima el hecho de imprimirle emoción a ese milagro, porque no es un milagro, sino una necesidad. Entonces debes enfocarte realmente en el milagro que a ti te va a cambiar la vida. Tu problema aquí no es el tema de poder pagar la renta. Tu milagro aquí hace referencia al hecho de poderte manifestar como una persona económicamente libre, estable, feliz. Porque después de pagar la renta y que se manifieste tu pequeño milagro, van a venir otros compromisos económicos, van a venir otros compromisos monetarios. Entonces es ahí cuando tú tienes que sacar y otra vez desplegar la energía para tratar de manifestar lo otro. No, si en definitiva tu problema es un inconveniente de deudas, de compromisos económicos que has adquirido y que necesitas pagar, no piensas en ese milagro tan pequeño, piensas en un milagro donde finalmente tú te visualizas, te proyectes, te veas, te observes y sobre todo te sientas como una persona totalmente abundante, como una persona feliz, capaz de cumplir no solamente tus compromisos económicos, sino capaz de darte una vida a ti totalmente bienaventurada. Eso es lo que te recomiendo. Por lo demás, utiliza hoy las tijeras de podar de la revisión, hazlo con empeño, con empuje, con muchísimo amor sobre todo, y verás que la vida se empieza a transformar de forma totalmente diferente, donde esto te va a empoderar, este pequeño ejercicio te va a empoderar como una persona realmente manifestadora con la capacidad de transformar no solamente tu mundo, sino el mundo de las personas que están a tu alrededor, de tu esposo, de tus hijos, de tu mamá, de tu papá, porque cuando uno vibra diferente, las personas a nuestro alrededor empiezan a sentir esa energía y empiezan también a vibrar diferente. Hola, buenas noches. Yo deseo tener un trabajo seguro también. Cristina, muy bien. El concepto de trabajo seguro tienes que analizar si es el trabajo que quieres porque realmente despliega en ti las capacidades y las aptitudes que tienes, las que Dios te ha dado, o simplemente porque es un trabajo que tú quieres tener porque te pagan muy bien. Si es el primer trabajo el que yo te digo donde se desplieguen todas tus capacidades, perdón, y todas tus aptitudes, vas por buen camino en manifestar ese milagro. ¿Cómo lo puedes hacer? Es muy sencillo, siéntelo. Piensa en el hecho, no pienses en el tema de salir y llevar un currículum, una hoja de vida, como decimos en mi país, no, piensa en el hecho de ya sentir ese trabajo. Dime, o más bien piensa, ¿qué te diría tu mejor amigo o tu mejor amiga cuando tú le digas, mira, ya tengo mi trabajo, ya lo he logrado manifestar, esta mañana me llamaron, empiezo el lunes? O sea, apóyate en las expresiones y en las emociones que sentirían las personas que te aman. Apóyate en una escena totalmente real, vívida, de cómo sería cuando tú obtengas eso, pero cómo sería es cómo me siento, cómo te sentirías en este preciso momento si ya te hubiesen llamado a ese trabajo para decirte que empiezas el lunes a primera hora a laborar en él. Recuerda, no piensas en el objetivo, piensa desde el objetivo ya cumplido. Soñé que un ángel me decía que con calma y amor todo se puede conseguir. Así es, los ángeles se manifiestan muchísimo en los sueños, especialmente antes de despertarnos. Para todo lo demás, te recomiendo mis 4 técnicas probadas para comunicarte con los ángeles. Llevo 20 años con esas técnicas y puedo decir que realmente funcionan y realmente son efectivas. Por lo demás, dice, ¿existe alguna manera adecuada para pedir ese milagro?
Realmente un milagro no se debe pedir, un milagro no se debe sentir, así como en los países latinos decimos, un beso no se pide, sino que un beso se roba o un beso se da. Efectivamente, así sucede con los milagros. Los milagros no se piden, porque estar pidiendo un milagro es como desconocer que realmente nos dio el poder Dios para forjarlo dentro de nosotros. Entonces es decirnos o decirle al inconsciente de forma totalmente negativa que no tenemos el poder para manifestarlo y realmente los seres humanos tenemos el poder para obrar los milagros. Esto es a partir de estar agarrados fuertemente de la mano de Dios, porque Él es realmente el que forja todo esto. Nosotros lo único que tenemos que hacer, lo más que pedirlo, es sentirlo, es vivirlo, es imaginarlo, es imprimirle la energía, es imprimirle toda la emoción, todo el sentimiento y efectivamente este milagro se manifiesta en tu realidad. Esa es toda la esencia de lo que significa todo esto. Por lo demás, recuerden que se les quiere mucho, que mañana nos escuchamos temprano en el mensaje angelical y lo más importante, que tú haces parte de algo, de esta, tu familia angelical. Buenas noches para todos.